Vamos a hablar de la Hermandad de Donantes de Sangre y hay una razón, es que último jueves de mes tenemos extracción y hace tiempo que no hablamos con el delegado del Medina, con Alejandro Pino. Alejandro Pino, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Digo que hace tiempo que no hablamos y tenemos mucho que tratar en cuanto a la delegación. Sí, bueno, la verdad es que en los últimos meses, sobre todo en los meses de Navidad, yo he tenido un problema de salud, como casi todo el mundo, esta gripe, pentagripe o pentavirus que llamaban, y la verdad es que he tenido una tos de estas persistentes, que es que era ponerme a hablar y darme el ataque de tos. Es que además tenía un dolor de cabeza insoportable. Por eso ya te lo comenté en su día, que hasta que no fuera capaz de hablar con normalidad, que no podía venir, claro, no podíamos ni grabar. Bueno, jueves, tenemos extracción, una vez más. ¿Lugar? Lugar en el centro de salud, como ya viene siendo habitual, el último jueves de cada mes. Y bueno, en primer lugar, enlazando con lo que comentábamos antes, de que hacía tiempo que no venía, es verdad que desde la Hermandad de Donantes de Sangre tenemos que, y yo personalmente, agradeceros al Grupo 10 y en concreto a Telemedina por darnos la oportunidad de hacer propaganda y de alentar las donaciones, porque bueno, pues la donación es algo que hoy por hoy no tiene sustitución, la sangre no tiene sustitución, se necesita de la solidaridad del donante, y la única forma que tenemos de llegar a los donantes es a través de vosotros, de los medios de comunicación. Para este próximo jueves, ¿tenemos alguna alerta especial o no? A día de hoy solamente tenemos la alerta de A positivo, que lógicamente, si te das cuenta, siempre que hemos tenido este tipo de entrevistas, A positivo y 0 negativo siempre están en alerta. En este caso, a día de hoy solamente está positivo, pero como muy bien comentamos entre nosotros, las alertas meteorológicas se pueden predecir, las alertas hospitalarias no se pueden predecir. Es decir, hoy podemos tener solamente esta alerta y tener las reservas cubiertas, pero a lo mejor de aquí a 3 días podemos tener una necesidad perentoria. Entonces, la donación no se puede obviar, hay que continuar manteniendo las reservas al máximo posible. Estamos hablando de A positivo, ¿no? Sobre todo es la Sí, que más se demanda para este jueves. Sí, porque es el grupo más común. Entre todos los grupos sanguíneos, pues el que mayor número de personas tienen es el A positivo. Por lo tanto, el que más necesitan es el A positivo. Por eso, el A positivo prácticamente no sale nunca de la zona naranja. Casi siempre está en zona naranja, zona roja. El 0 negativo también, porque es el grupo que llamamos de donante universal. Entonces, bueno, pues es interesante también mantenerle dentro de las reservas activas. En este caso, gracias a Dios, a día de hoy está en verde, pero posiblemente de aquí a pasado mañana esté ya seguramente en naranja. ¿Hay algún estudio el por qué el mayor número de personas tienen el A positivo? Yo no lo sé, lo ignoro si habrá algún tipo de estudio que diga por qué tenemos Me imagino que eso irá con la genética de las personas. Hay muchísimos grupos, hay grupos muy minoritarios, muy pequeños, casi testimoniales, incluso que están ligados a razas específicas de personas, incluso a lugares específicos. Hay un grupo que llaman el Grupo de Oro o algo así, no sé exactamente ahora cómo se llama, que está ligado a los habitantes de las islas Fiyi. Es un grupo rarísimo y genéticamente solamente le tienen los habitantes de esa isla. Es una isla muy pequeñita, por eso no sé exactamente a qué se debe, pero bueno, pues lógicamente si el número de personas mayoritario es de A positivo, a medida que nos vamos mezclando unos con otros, es el grupo que más prevalece. ¿Y el minoritario cuál es o no? El 0 negativo.
Cero negativo. Bueno, miento, no. Los minoritarios son los grupos AB, sobre todo AB positivo y AB negativo, que es la mezcla de los otros dos grupos. Son grupos más minoritarios. Pero fíjate, sin embargo, son grupos que no suelen estar en alertas. Son grupos, extrañamente, cuando ves alertas de que se pide sangre, normalmente suelen andar en A positivo, A negativo y cero negativo. De los otros grupos es raro que estén en alertas. Ahora mismo lo mejor para una persona sería, por ejemplo, ser cero negativo, por ejemplo. Pues a lo mejor no, porque el cero negativo solamente puede recibir de su grupo, del cero negativo. Posiblemente el grupo más agradecido, me refiero más agradecido en cuanto a que es el más egoísta, recibe de todos y solamente da a su grupo, es el cero positivo. O sea, el cero positivo puede recibir de cualquier otro grupo. Es el mejor, entonces. Es el mejor, en teoría es el mejor, sí, porque no habría problema para hacerle una transfusión, pero... Los interesados, los que son habituales, saben lo que tienen que llevar, lo que tienen que hacer, pero las personas que están escuchando que deciden, bueno, pues voy a hacer una buena acción, voy a empezar a donar sangre. ¿Qué tengo que llevar y a qué hora debo de ir y cómo lo tengo que hacer? Por supuesto, el carnet de identidad y las ganas de donar, tener en cuenta de no estar padeciendo ninguna enfermedad contagiosa, de no estar pasando gripes o de no haber tenido hepatitis, de no haber tenido algún tipo de enfermedad de estas infectocontagiosas, el famoso VIH, el SIDA. Mientras no se hayan padecido o se padezcan este tipo de enfermedades, no hay ningún problema. Por supuesto, es ser mayor de edad y pesar más de 50 kilos. Lo del peso viene dado por el volumen que se extrae de sangre. Está calculado que la sangre es un 5% de nuestro organismo, entonces como la sangre que se extrae es prácticamente medio litro entre lo que es la bolsa y los tubos que se extraen para los análisis, entonces es necesario pesar más de 50 kilos porque si no se bajaría mucho la presión sanguínea y la persona se podría marear o podría tener algún efecto secundario, algún trastorno. Entonces no se extrae sangre a personas que pesen menos de 50 kilos y el resto, pues lo que digo, gozar de buena salud. Si han tenido algún tipo de operación, yo que sé, una extracción dental o si se han hecho algún piercing o si... pues hay que esperar unos días antes de poder donar. ¿Qué tiene que ver el piercing para poder donar? Bueno, tú date cuenta que para hacer un piercing te están perforando una parte de tu cuerpo y corres el riesgo cuando te están poniendo lo que sea, el arillo, lo que sea, de que puedas tener una infección. Entonces hay que dejar un tiempo de garantía para ver que no se ha producido ninguna infección, porque esa infección se podía transmitir al receptor. Entonces vamos, en este caso, al ambulatorio el próximo jueves y digo, yo quiero formar parte de la hermandad. Rellenarás un formulario y te hacen una prueba primero, ¿no? Una prueba. Sí, además esto quiero hacer una aclaración. Cuando los donantes acuden al centro donde se hacen las extracciones, se les hace rellenar un cuestionario que es relativo a su estado de salud. Casi todas las preguntas, que es absolutamente confidencial, son relativas a su estado de salud, a qué tipo de medicación, si toman algún tipo de medicación, si han estado en algún país donde puedan haber adquirido algún tipo de infección, sobre todo, bueno, pues la gente que viaja a países de Asia, a países de África, que pueden, entonces hay que esperar también, hay que tener un periodo de garantía. Todo eso está en ese cuestionario. Y luego yo, como delegado de la Hermandad de Donantes de Sangre, tengo que decir que el centro lleva otras hojas y esto es para la gente que quiera entrar dentro de nuestras propias estadísticas de la Hermandad para luego recibir las distinciones que la Hermandad hace a las personas que alcanzan un determinado número de donaciones. Pues si rellenan ese cuestionario, pues se lo agradecemos. No obstante, lo importante es donar.
Nosotros, como hermandad, seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando para que haya cuantos más donantes mejor, sin importarnos si luego después el centro nos lo agradece de una manera o de otra o no nos lo agradece. Nos interesa porque todos en un momento determinado o tenemos familiares o nosotros mismos podemos ser receptores de esa sangre. Y hoy en día estamos acostumbrados, a lo mejor por suerte, no sé si por suerte o por desgracia, a pedir nuestros derechos cuando vamos a la Seguridad Social. Tenemos derecho a una serie de atenciones, a una serie de medicamentos. Pero tenemos que tener en cuenta que la sangre, que sí, que puede ser, que es un derecho, pero si nadie dona sangre, no podemos exigir que haya sangre. La sangre hoy por hoy exclusivamente se extrae de las personas solidarias que acuden a donar. Entonces, si por lo que sea, de hecho, pues en la época de la pandemia tuvimos un bajón enorme de extracciones, primero por las circunstancias y luego, pues bueno, pues porque la gente también tenía un poco de miedo, se apartó un poco. Entonces, las reservas bajaron muchísimo. Creo que no ha faltado nunca la sangre, siempre al final se han podido solventar los problemas. Pero claro, que los que nos están viendo, los que nos escuchan, que sepan que la sangre, aparte de que nadie cobra la sangre, porque hay veces que a mí me han comentado que han ido a una clínica privada y luego cuando les han pasado la factura les han puesto tanto de una transfusión de sangre. La sangre no se cobra, pero claro, la sangre lleva un proceso de fragmentación, un proceso de conservación, el material para extraerlo, y eso sí cuesta dinero. Y eso, claro, en la Seguridad Social no nos lo van a cobrar a nadie, pero el que vaya a una clínica privada, lo que le ha costado ese material, se lo van a pasar, se lo van a facturar, pero no la sangre. La sangre nunca se la van a cobrar. Eso queremos que quede muy claro. Lo que es cierto, que lo peor de todo esto es que la sangre pues tiene fecha de caducidad muy corta, ¿no? Porque sí. si puedes almacenar ahí meses... Pues, claro, bueno, el problema es que la sangre no se transfunde tal como nos la extraen a los donantes. La sangre se fragmenta en hematíes, que es la parte roja, lo que vemos, lo que da el color a la sangre, plasma y plaquetas. Los hematíes pueden durar en torno a mes y medio. A 4 grados de temperatura se pueden mantener hasta mes y medio. Las plaquetas únicamente tienen una duración de una semana y en constante movimiento. Se tienen una serie de aparatos donde se conserva las plaquetas y están continuamente moviéndose, porque si no, las plaquetas, ya sabemos, una de las utilizaciones que tienen, que es para cerrar heridas, para facilitar la coagulación. Entonces, si se dejaran de mover, entonces eso también tiene un coste, porque eso tiene que estar continuamente en movimiento y necesita, claro, energía eléctrica y necesita... Y luego el plasma, que congelado a 30 bajo cero, eso se puede utilizar hasta 2 años. Pero, claro, si tenemos en cuenta los hematíes, que es lo que prácticamente más se usa, y las plaquetas, sobre todo las plaquetas para personas que tengan... algún tipo de tratamientos, sobre todo de cáncer o quemados, o que necesitan que la sangre para sus heridas pueda coagular y pueda cicatrizar, solamente dura una semana. Entonces, claro, aunque el resto de los componentes duren mucho, pero las plaquetas hay que tenerlas también. Entonces, hay que mantener la reserva siempre que se pueda al máximo. Si una persona va a hacer un esfuerzo, es decir, mañana voy a correr una maratón, no me aconsejan que vaya a donar, ¿no? Hombre, llegar con el cuerpo machacado, pues no es bueno, entre otras cosas, porque en el momento de la extracción de sangre vas a sufrir una variación de presión sanguínea y te va a bajar la tensión. Entonces, vienes sobre todo cuando has realizado un esfuerzo, vienes con la tensión alta, te pega el bajón de tensión y lo más probable es que te caiga redondo. No es el primer caso. En el verano hemos tenido muchas luchas, sobre todo yo cuando asistía a las extracciones, que gente que salía de la piscina y se iban a donar.
y era matemático, y la mayoría se mareaban. Claro, venían de realizar un esfuerzo y entre la relajación y la bajada de presión sanguínea, pues entonces lo normal es ir sin... Por supuesto, beber líquido es muy importante, antes de ir a donar y por supuesto después, pero antes beber líquido para mantener el volumen, sobre todo el volumen de líquidos en el cuerpo. Se extrae como medio litro, ¿no?, de sangre más o menos. ¿Y qué tiempo tarda en esa...? Dependiendo del donante, la media es entre 10-15 minutos. O sea, en realidad muchas veces la espera se demora más que nada bueno, viene solamente un hematólogo, si se junta mucha gente tiene que hacer la entrevista previa y el test para ver si tienen anemia o si están bajos de hierro, lo que sea. Entonces se puede demorar un poco y muchas veces es más la espera hasta que entras a donar que luego lo que se tarda en donar. Suele ser como mucho un cuarto de hora. Lo que es cierto que las personas, el ser humano tiene como un poco de rechazo a dos cosas: al odontólogo, es decir, ir al dentista, y a donar sangre. No sé por qué. Las dos son los dos puntos en el que el ser humano le provoca un rechazo. Mira, a mí lo de donar sangre no me produce... Yo ahora no puedo donar por motivos de salud, pero a mí el donar sangre nunca, ni las agujas me han producido rechazo. Sin embargo, lo que comentabas, lo del dentista, me produce pánico, las cosas como son. Y sé que ahora, porque he tenido también que acudir al dentista, que ahora te tratan con muchísimo cuidado, que ya no es como hace años, que se pasaba muy mal. Pues yo creo, Alejandro, que el problema no está cómo te tratan, sino el pensar que tienes que ir, el pensar que tienes que donar. Es decir, ya voy a donar, y solamente esa situación te crea una especie de ansiedad. Es más, muchas veces a lo mejor acudimos a donar a una extracción de sangre por el tema de salud y ves que hay gente que está mareadas ahí esperando. Y además es que hay donantes que tienen muchísimo mérito porque ellos ya saben previamente que lo van a pasar mal. Yo conozco a donantes aquí en Medina del Campo que saben previamente, además que tienen miedo a las agujas, pero es más el espíritu solidario, el saber que estás ayudando a otras personas y son capaces de superar ese miedo. A mí la verdad es que me produce admiración que haya gente capaz de ir a donar a pesar de que sabe que luego va a pasar un ratito mal. Hombre, aunque la gente luego se pueda marear un poco, el trato del personal que viene a hacer las extracciones, pues desde luego no le van a dejar irse sin las debidas garantías de que se va bien de salud a casa. Pero... ¿Cuánto tiempo se recupera? ¿En cuántos días tardas en recuperar? Bueno, la sangre, el líquido, o sea, lo que es el volumen sanguíneo, en apenas unas horas, bebiendo líquido y comiendo algo. En 3-4 horas el volumen. En la calidad de la sangre se puede tardar una o 2 semanas, lo que viene a ser, para lo que es la calidad sanguínea, el volver a estar como antes de donar. De todas maneras, pues hay unos periodos de garantía para donar, lo hemos comentado muchas veces. Los hombres pueden donar cada 2 meses, las mujeres cada 3 meses, con un máximo de 4, en caso de los hombres 4 donaciones al año y las mujeres 3. Las mujeres por su especial fisiología, por el tema de la regla y la menstruación, que no dejan de ser pérdidas de sangre, entonces bueno, pues necesitan un poco más de tiempo para recuperar su volumen y su calidad de sangre y al donante también hay que garantizarle que no va a ser perjudicial para su salud el donar sangre, encima de que hacen un acto solidario, no se les va a perjudicar. Bueno, yo me imagino que una persona, un donante, que vaya 4 veces al año, al final tiene completamente renovada la sangre, ¿no? Sí, perfectamente. Es más, hay personas que... al principio pensábamos, yo cuando empecé a donar, que se hablaba mucho de que personas, sobre todo las personas que iban a donar, que luego se encontraban mejor, y era gente a lo mejor que tenía la tensión un poco alta o que tenían algún problema de dolores de cabeza, de migrañas, y que los días posteriores a la donación se encontraban mejor, lógicamente. Te han extraído sangre, te ha bajado un poco la tensión, pues entonces te encuentras, es un alivio, es pasajero, pero bueno, pero sí, es un alivio.
¿Hasta qué edad se puede donar sangre? Reglamentariamente hasta los 65 años, pero ahora mismo una persona con 65 años es una persona que está en plenitud, salvo que tenga alguna enfermedad grave, está en plenitud de facultades físicas. Entonces, con informe del médico, incluso del propio hematólogo que hace las entrevistas, puede seguir donando mientras no tenga mientras el médico no diga hasta aquí hemos llegado, porque tenga algún riesgo. Si no existen riesgos, puede perfectamente seguir donando. Por ejemplo, para una operación, ¿no? En un hospital, de las mínimas, que puede ser a lo mejor una apendicitis, ¿no? ¿Cuántos litros de sangre harían falta preparados para esa operación? Para una operación mínima, de estas, la mínima, los cirujanos exigen que haya como mínimo 2 bolsas, o sea, 2 donaciones, para cosas muy sencillas, muy simples. Para operaciones ya por ejemplo, de trasplantes, sobre todo el trasplante de hígado, que es el que más exige las donaciones de entre 40 y 60 donantes. O sea, son 60, que son 30 litros de sangre. Entre 20 y 30 litros de sangre. O sea que estamos hablando que las donaciones de todo un día, por ejemplo, de Medina del Campo, serían para una operación de un trasplante de hígado, por eso. Sí, sin más. Incluso si hablamos de días de estos que son un poco bajos, necesitarías 2 extracciones de Medina para solventar una sola operación. Así es, por eso comentaba antes que hoy por hoy es la única solución que hay para las transfusiones, es la sangre humana, y necesitamos pues que los donantes no bajen la guardia. Y encima que el donante, o que el receptor, por ejemplo, tenga un tipo de sangre que no haya mucha, y ese día los que van a donar aquí a Medina son todos de la contraria y no le vale encima, nada más que la mitad. No, bueno, en realidad, como la sangre no llega directamente desde el sitio de extracción al donante, la sangre va al banco de sangre, va al centro de hemoterapia, ahí se fragmenta y desde ahí se van diariamente. Es como en correos, van llegando Sí, pero precisamente a eso me refiero, que por ejemplo en Medina, si han donado hoy 40 personas, ya ha habido 15 que son O negativo, por poner un ejemplo, ¿no? Y el receptor es AB positivo, pues... No, pero ¿qué es a lo que te voy? Las reservas, para eso están las reservas. Entonces, ya te digo, funciona casi como un apartado de correos. Van llegando las demandas y se van, una vez fragmentada la sangre, la que se necesite, se van metiendo los diferentes apartados que luego se reparten a los diferentes hospitales en función de la demanda, de la cantidad y del tipo. Sí, y del tipo de sangre. Está claro, están clasificados. Pero es que las 40 donaciones, por ejemplo, de Medina, no valen para esa misma persona, porque habrá que... No, efectivamente, por eso se dona sangre en toda España, y en concreto, bueno, Castilla y León, que gracias a Dios somos, en función a lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja, estamos dentro de los parámetros, digamos, óptimos, de 50, más o menos, 50 donantes por cada 1.000 habitantes. No solamente se lleva sangre a los hospitales de Castilla y León, que la demanda es alta, cuando se necesitan fuera de la comunidad, allí va la sangre, donde haga falta. También hay extracción en este caso, de plasma, ¿no? De plasma, sí, pero... ¿Qué días son? Las extracciones de plasma suelen venir 2 veces cada 15 días, creo. O han estado viniendo cada 15 días. Luego depende de las necesidades, porque, claro, tienen solamente 2 vehículos, porque eso se realiza en un autocar que viene preparado para eso. Pero eso se ponen en contacto previamente con los donantes. Los donantes que quieran, quien quiera ser donante de plasma, que se dirija o bien a la Hermandad de Donantes de Sangre o al centro de hemoterapia y se apunte en la lista de posibles donantes. No se desplaza al autocar si no tienen
la garantía de que van a recibir las 10, que es el máximo de extracciones que suelen hacer, 10, 11. Entonces suelen tener, citan previamente a los donantes, porque claro, es una donación que dura entre 45 minutos, una hora. No se desplazan si no tienen la garantía de que tienen a todas las donaciones cubiertas. Entonces se ponen en contacto con los donantes y citan a 2 más de reserva por si falla alguno. Y normalmente aquí se han cubierto siempre, lo sé porque a mí me notifican, aunque eso es una actividad propia del centro de hemoterapia, pero nos pidieron que sí, que les hiciéramos la propaganda si era posible y la captación de donantes de plasma, y a mí me mandan cada vez que hay extracciones, me mandan una cartita con el número de donantes y siempre se han cubierto. Entonces, bueno, eso lo llevan planificado ya con antelación y ahí de momento no hay problemas. Además, es que es muy necesaria ¿Es el mismo procedimiento que para la extracción de sangre? Es decir, ¿te sientas tranquilamente en una butaca? Sí, prácticamente sí. La diferencia es que la sangre va pasando por una máquina que procesa y defragmenta la sangre y se queda con el plasma, y el resto te lo devuelve otra vez al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, pues lo que se extrae es el volumen de plasma necesario. Es que, a ver, en las extracciones de sangre habituales, en las normales, en las donaciones de sangre, el plasma que se puede utilizar es muy pequeño, es una cantidad muy pequeña, y es que el plasma es fundamental para muchos tratamientos, sobre todo de cáncer, pero además para la elaboración de muchos medicamentos. En farmacia es fundamental. Entonces, claro, la extracción en la donación normal es muy pequeña, creo que en torno se puede aprovechar un 7%, y en la donación esta específica de plasma se puede extraer hasta un 40 o un 45% de plasma. Entonces, bueno, el resultado pues es óptimo y es muy necesario. La ventaja que tiene además la donación de plasma es que se puede hacer cada 15 días. O sea, una persona que done plasma puede donar cada 15 días sin ningún problema. En Medina del Campo, ¿cuántos donantes hay ahora mismo activos? Que se sepa, que se conozcan. Sí, precisamente he estado esta mañana hablando con la hermandad porque faltaba de cerrar el año 2024 y me parece que faltaban 30 para los 1000. Es verdad que en tiempos pretéritos, y hace ya, porque lo hemos hablado ya alguna vez, que llegamos a sobrepasar los 1000 o los 1100 donantes. Pero venimos arrastrando, pues, yo he estado mirando desde el año 2021 a ahora los datos que tengo, y es que, claro, después de la pandemia tuvimos una caída brutal, nos quedamos en torno a 600 donaciones. En el 2022 llegamos a las 700 y ya en el 2023 hemos llegado a las 900, y en el 2024 cerrado a 31 de diciembre del 2024 estábamos en 977, me parece que me han dicho esta mañana que había. O sea, redondeando, 1000 extracciones se han llevado a cabo el año 24. 1000 que... ¿Y en personas, cuántas personas? ¿300 personas? ¿400 personas? No, más. En personas creo que son en torno a 500. 500. Porque hay que tener en cuenta que, aunque aquí estamos casi a la par entre hombres y mujeres en cuanto a donantes, pero claro, se nota mucho la diferencia. Las mujeres, al poder donar menos, cuando miras las estadísticas, prácticamente se quedan en la mitad. De las 900, a lo mejor son 380 las donaciones de mujeres y el resto son las 600 y pico restantes son de hombres. Pero claro, esa donación de más se nota mucho. Y luego se nota mucho en los periodos, sobre todo estos de fin de año, principios de año, en las épocas de gripe, pues también se nota mucho, porque las mujeres que a lo mejor, como solo pueden donar 3 veces al año, si les coincide en esa época y han pillado una gripe, ya se han quedado en 2. Entonces, claro, es el problema que tiene, pero
Pero bueno, pero la constancia, está claro que hay una constancia porque nos movemos en torno, llevamos mucho tiempo moviéndonos en torno a esas cifras. Ya te digo, si obviamos estos 2-3 años post-pandemia, que se bajó mucho porque la gente también tenía, y es lógico, bueno, es humano tener miedo, y la gente tenía miedo a los contagios. Pues hay que agradecer a los cerca de 500 o más de 500 personas que de forma completamente altruista, gratuita y muchas veces siempre anónimo, porque no se conoce prácticamente, sí, ¿no? Los donantes hacen que se puedan salvar muchísimas vidas. Y yo comentaba antes, hay gente que tiene pánico a ir a una extracción obligatoria que te obliga a tu médico para una revisión, o sea, tienen pánico a esa extracción que es mínima en cantidad. Pues ustedes imagínense 2, 3 o 4 veces al año esas personas que están ahí con sus medio litro de sangre, por lo tanto yo creo que requieren una atención de verdad. Hay que mirarlo también desde el punto de vista, estamos hablando de 900 donaciones en Medina, pero esas 900 donaciones a lo mejor las están haciendo entre 400 personas. Tenemos una población de 20.000 o 20.000 y pico habitantes. Quiere decirse, eso lo extrapolamos al resto de la provincia, y es que nos tenemos que dar cuenta que están manteniendo en las operaciones, en nuestros hospitales, están manteniendo el volumen de sangre entre unas pocas personas, están manteniendo la seguridad del resto. Entonces, yo lo que quiero es que la gente se conciencie y se mueva y se dé cuenta de que no siempre todos tienen que hacer el sacrificio, que hay que intentar apoyar todos, arrimar todos el hombro y en la medida de nuestras posibilidades. Yo entiendo, hay personas que no van a poder donar nunca, pues porque tienen enfermedades, porque, no sé, pues porque no llegan al peso, por las razones que sea. Pero quien pueda y no lo haga... es que luego es muy duro decir que la gente llegue a un hospital y empiece a exigir a los facultativos, es que a mi madre o a mi padre no le pueden poner sangre y tengo derecho a ella. Vamos a ver, el derecho le tenemos que adquirir también apoyando un poco el hombro. A lo mejor es un poco duro decirlo, pero tenemos que empujar todos. Bueno, pues ya que estás exigiendo, lo mínimo que puedes hacer es ser el primero, decir, mira, ¿a dónde hay que ir a donar sangre? ¿No? Por lo menos que sea el primero que predique con el ejemplo. Y a partir de luego, ya, si quieres, protesta. Pero al principio, dona sangre. Efectivamente. Dona sangre, ¿no? El que tenga la capacidad para exigir, que tenga también la capacidad para responder. Este último jueves es en el ambulatorio. ¿Se sigue después en el hospital o otra donación? Sí, la siguiente semana, continúa luego la siguiente extracción será el primer jueves del mes de abril en el hospital comarcal. De momento ya continuamos ya con la rutina que se estableció ya una vez que pasó el tema de la pandemia. Ya pudimos volver a los hospitales, al hospital y al centro de salud, que bueno, pues es para dar facilidades a las personas. Lo que es cierto que el ambulatorio es más para los vecinos de Medina, ¿no? Y el hospital Medina y comarca, ¿no? La verdad es que es por comodidad de las personas que van a donar. Siempre se ha hecho así bueno, la gente aquí en el ambulatorio, pues hay personas que no disponen de medios a lo mejor de coches o de poderse trasladar al hospital días que no hace muy bueno, entonces, bueno, pues aquí se puede llegar andando, pues personas quizá más mayores o que no conduzcan o que no dispongan de medios, pues aquí pueden perfectamente ir andando, y las personas, bueno, pues que tienen otros medios y a lo mejor prefieren ir al hospital. ¿Se puede donar sangre de una comunidad a otra? Es decir, ahora mismo aquí en Medina viene un vecino de Benidorm que está de vacaciones en Medina y dice, yo quiero donar sangre. Sin problema, ¿no? Me refiero que no hay... Sin ningún problema. Si viene alguien, se le hace la ficha aquí para si luego, si en futuro la cosa nos quiere donar, y si no, bueno, pues si dona una vez, pues una vez, bienvenido sea
la donación, desde luego. Alejandro Pino es el delegado de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid, aquí en Medina del Campo, que habitualmente viene a contarnos la última hora, y en esta ocasión nos ha contado que este jueves tenemos extracción en el ambulatorio, que hay una alerta ahora mismo mínima de los, hemos dicho, de A, de A positivo. A positivo, ¿no? Pero vamos, ya te comentaba antes que de aquí a 3 días se puede modificar, puede haber cualquier tipo, nunca se sabe lo que puede ocurrir y sea necesario otro tipo de sangre. Entonces, bueno, todos son necesarios. Yo sé que los donantes habituales ya saben perfectamente que es el último jueves y primero hospital y ambulatorio, pero si hemos conseguido esta noche que concienciar a alguien y el jueves vaya a donar sangre por primera vez, ha merecido la pena, ¿eh, Alejandro? Pues sí, sin duda. Quiero también hacer, vamos a ver, si hay alguna persona en Medina que esté interesada para compartir conmigo el tema de la delegación, porque yo hay, por otras actividades personales que tengo, que no puedo acudir a las extracciones y no puedo estar en contacto directo con los donantes. Entonces, si hay alguna persona que quiera compartir conmigo la delegación, simplemente que se dirija, que en Google abra Hermandad de Donantes de Sangre, que se lo explique a cualquiera de las personas que le atiendan allí, y ya le pondrán en contacto conmigo y ya le explicaremos en qué consiste. Bueno, nuestra labor prácticamente ahora pues está reducida a esto, a hacer la captación y sobre todo gracias a vosotros, lo decía antes, porque así me lo han transmitido desde la hermandad también, que os agradeciera la posibilidad de extender el mensaje de que, bueno, de la necesidad que hay de no bajar la guardia. Pues como no puede ser de otra manera, Telemedina está con todos los donantes y en todo lo que sea ayudar, ahí estaremos. Alejandro, gracias por venir. Buenas noches. A vosotros.